Buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Como siempre te digo, con esto, con lo que hay, con lo que existe, con Alejandra Pieschi. ¿Qué le digo? Que tiene dos fundamentos. Uno que tiene que ver con qué nos decimos a nosotros mismos, sin mentirnos, sin engañarnos. ¿Qué le digo a mi ser primero? Para también poder decir qué le digo a un otro, qué le digo a la otra edad. Porque muchas veces lo que nos decimos y la forma en la que nos decimos a nosotros mismos también es como actuamos con el otro. Fíjense que cuando nosotros cambia el contenernos más o el valorarnos más o el muchas veces ciertas situaciones en donde sabemos que son nuestras debilidades, colocar, como se dice, esos algodoncitos para tener más ternura o también ser más directos en algunos puntos. Fíjense que también lo somos con el otro. Por eso que cuando uno dice ¿qué le digo? Es a uno mismo y al otro. Y me parece fundamental primero saber qué nos decimos a nosotros, qué pasa con lo que nos pasa a nosotros, para después hablar verdaderamente de un otro y para hablar con un otro, porque seguramente de esa manera es como tratamos a ese otro. Y cuando hablamos nosotros, hablamos de unos otros, justamente. Y hablamos de una común unidad. Entonces, ¿qué le digo, Alejandra? ¿Qué te decís a vos? Y si algo de cómo vos te tratás, también estás tratando al otro. Eso es el concepto de ¿qué le digo? Como para plantearnos, como para replantearnos, como para pensarnos y como para pensar en un otro. Por eso es que hacemos este programa, que tenemos el placer de tener columnistas e invitados en donde nos dicen qué pasa con lo que pasa, en donde nos dicen qué nos pasa, desde su punto de vista, desde su apreciación. Y así es como construimos un qué le digo, pensando específicamente en vos, en que puedas a veces tener, como yo te digo en muchos programas, una tesis, una antítesis, para crear tu propia síntesis. Muchas veces algo que nos dicen, uno dice, justamente valga el juego de palabras, uy, tiene razón, o una mirada distinta. Mira lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro programa. Y así sucesivamente. Por eso es que te doy la bienvenida hasta las 16 para hacer este programa que con tanto placer, y yo me acuerdo que este programa lo empecé en Continental, creo, que hacíamos ¿qué le digo? Y ahora lo seguimos de una manera distinta, con un estilo distinto, porque gracias a Dios hemos cambiado un poquito del allá y entonces, pero queda una esencia, que es ¿qué le digo? Con esto, con lo que hay, con Alejandra Pieschi. El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras en ¿Qué le digo? Y si estamos en ¿qué le digo? Estamos aquí en la 94.9, FM 94.9. Ese va a ser nuestro dial con seguridad. Así que la 94.9, a su vez, vamos a tener más potencia. Así que en febrero empieza una 94.9 en donde nos vas a poder escuchar en toda capital, en zona sur, en zona norte. Así que disfruten muchísimo, porque estamos haciéndolo con un profundo compromiso, pero también con un profundo amor de nuestra parte. Y creo que eso es lo más importante. Somos un equipo. Y creo que somos un equipo que estamos dejando lo mejor de cada uno. Yo valoro mucho este equipo, por eso es que digo siempre el staff al inicio, o parte del mismo, porque obviamente cada uno es la cabeza que conoce a otros y así sucesivamente. Pero vos vas a encontrarnos en la 94.9, que seguramente cuando pases el dial vamos a estar ahí, o si no nos vas a clavar ahí, que no es clavar el visto, es clavar el dial, en la 94.9 a partir del 5 de febrero. En esa semana vas a tener la posibilidad de escucharnos a lo largo y a lo ancho de lo que es Capital Federal, zona norte, zona sur, y seguramente vamos a tener repetidoras, y vamos a tener esas repetidoras a lo largo y a lo ancho del país.
Así que gracias. También se va a implementar, y hoy tengo una reunión, así que vamos a sumar a Radio del Plata y así sucesivamente. Así que a disfrutar. Lo más importante es que puedas disfrutar. Seguramente de 13 a 17 me vas a tener a mí con distintos productos, pero con Alejandra Piaggi. En su esencia, que me ha seguido tanto y que has estado presente en tantos años y en tantas radios. Así que vas a tener toda una continuidad conmigo y después vas a poder disfrutar de otros productos que obviamente los estamos hablando, los estamos viendo, los estamos analizando y vas a ir disfrutándolo de a poquito en febrero y después en marzo, como siempre, se producen los grandes lanzamientos. Así que creo que va a ser una gran fusión, como ha sido establecida la fusión del año. Y como decimos la fusión del año, no es solo la 94.9. Estamos hablando de www.fmradiocristal.com.ar y allí está Sebastián Ibarra, Nicolás Foscaldi, que ahora voy a tener el placer de hablar en otro de sus puntos que tiene que ver como analista internacional, pero aparte es quien se ocupa en este lugar del portal de noticias, de la redacción, de estar presente, de cuáles fueron los títulos, de muchas otras cuestiones. Así que Nico ahora me está escuchando, se lo agradezco. Sebi también es parte, yo los conozco a Sebastián y a Nico de Visión Desarrollista y ahora integran parte de este equipo. Pachi ni hablar, ya es también parte, Paxi Uranga, que vamos a hablar ahora, porque gracias a www.visiondesarrollista.org yo los conozco, pero no únicamente los conozco de allí, los empecé a entrevistar y después me di cuenta que todos formaban parte de Visión Desarrollista y son buena gente, que es lo importante. A través de ellos también tenemos la conexión con Luciano Moreno con las fotos, con el video para el feed y así sucesivamente. A Lucho no lo conozco personalmente, pero la verdad que me hablan tanto de él que es una manera de dialogar en cierto modo. Lucho me dijo esto, Lucho nos asesora en esto, Lucho me mandó esto, así que Luciano Moreno a la cabeza en todo lo que tiene que ver con las redes, community manager, un profesional realmente que se percibe de la hostia, con un gran compromiso al respecto. Después también el departamento comercial va a ser integrado por muchos, así que también lo quiero agradecer. Y después Daniel Martín, que justamente estábamos hablando, es nuestro operador, es un pulpo y vamos a tener que tener otros operadores y así sucesivamente. Seguramente alguien que tiene que ver con el apellido Martín va a formar parte, me da toda la sensación. Mica, las continuidades, qué bueno, Dani, desde ese punto de vista que es poder tener la continuidad en nuevas generaciones y que sean del compromiso, porque la hija de Daniel realmente es extraordinaria, Mica, es fantástica, es una dulce aparte, como toda la familia, así que vamos a tener continuidades. Y luego también agradecerles profundamente a todos ustedes que nos están dando un apoyo muy grande. A mí me encanta porque en el canal de YouTube tenemos ciertas vistas, entonces el valorar. Ayer Nico me mandaba, porque tenemos tantas vistas y ya lo tuvimos en 20 días, imagínate si en 30 llegamos a... Y ¿saben qué? Lo hacemos sin mentiras, porque yo no me voy a olvidar, una vez me dice una persona, Alejandra, ¿sabes qué hago yo? Lanzó un tema musical X persona y entonces entro 1000 veces y coloco la visualización y hago que una amiga entre 1000 veces y así sucesivamente. Es fantástico lo que se crea a veces y después le digo a un amigo que está en la productora y entra otras 1000 veces y fíjense cómo a veces se construyen las vistas, no únicamente con compra, quiero decirles, sino que se construyen las vistas de esa manera. Y la verdad, que prefiero tener el número que tenemos real antes que estar creándolo de esa manera, porque muchos grandes, y miren que yo asesoro, lo hacen así. ¿Y para qué les vamos a vender una mentira? Para eso, vendamos la verdad. Que esa siempre te va a traer garantías de éxito. Dicho todo esto, significa que estamos haciendo, ¿qué le digo? En esta, la fusión del año, FM Cristal 94.9 y estamos en ¿qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org.
en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y aquí estamos en el momento www.visiondesarrollista.org, que en cualquier momento también quiero que formen parte. Eso es algo que hablé con Nico de otra manera. Muy bien, en realidad de una nueva manera. Esto queda, pero vamos a hacer una nueva manera. Aparte es un multimedia muy importante, que quizás no tiene en algunos casos la difusión que amerita, pero nosotros se la vamos a dar. Estamos hablando primero, siempre desde Nueva York, creo que está en Nueva York. Últimamente está en Nueva York, porque cuando fue que viajó un poquito más fue cuando estaba de vacaciones, me parece, que podía en cierto modo viajar y tenía más flexibilidad. Lo que pasa es que nos tocan las vacaciones distintas. Estamos en otro hemisferio. Entonces, cuando uno tiene vacaciones, él está trabajando a full. Cuando él tuvo las vacaciones, nosotros estábamos, Paxi, salís Paxi, estás Paxi, entonces ¿desde dónde Paxi? ¿No? Una cosa fantástica. Él es co-director y editor general de Visión Desarrollista, él es ingeniero y periodista, corresponsal nuestro, porque para mí es corresponsal, aparte me agrando de esa manera. Desde Nueva York, Estados Unidos, estamos con Francisco, yo te digo que es Paxi para mí y para algunos, Pachi para todo el mundo, lo que sí claramente le va a quedar el apellido, que es Uranga. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pachi? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy Una bien. aclaración nomás. Yo en realidad estuve, en el verano de acá, estuve en Texas, pero estaba trabajando allá. Bien. De hecho, ahora estoy Bueno. pero yo en el verano de Argentina estoy entre Villa Urquiza y Recoleta. Mirá mi vida. No, pero puede ser que tal vez nos mudemos próximamente. Pero Ay, bueno, bien. contaré si ocurre. Pero Bien. por ahora Pero si te mudás, ¿va a ser dentro de Estados Unidos? Sí, cerca de acá. Bien, bien. Pero estamos buscando algún trabajo por acá cerca. Bien, bien. Bueno, Pachi, hoy tenemos a él. Ya mi analista internacional y mucho más, porque es un genio. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además es analista de asuntos internacionales. Estamos con el gran Nicolás, Nico, mejor que no tenés sobrenombre, Nico Foscaldi. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ale, ¿cómo va todo? Saludo a Pachi y a toda la audiencia. Muy bien, Nico, en esto me viene bárbaro porque no te tengo que mandar la temática. No. Eso es lo fantástico. Pachi, vamos a empezar. ¿Qué te gustaría preguntarle a Nico? Y después me voy a ir adentrando yo con preguntas a ambos. ¿Vamos? Bueno, habíamos hablado con Nico de conversar un poquito sobre lo que está pasando en la actualidad de Argentina y también comentar algunas novedades que hubo acá en Estados Unidos. Pero primero te quería preguntar, Nico, bueno, obviamente fue una semana muy movida por el dictamen de la ley Ómnibus y el paro general de ayer, y quería saber cómo ves vos al gobierno afrontando esta etapa. Si es que podemos hablar de que hay una nueva etapa. Bien, a ver, Nico. Se está notando una etapa de constante confrontación, ¿no? Como que el otro es el que no me deja avanzar, el otro es el que no permite las modificaciones necesarias para poner en marcha el país. Entonces, bueno, estamos viviendo en un momento de mucha tensión. Ayer tuvimos un paro, que obviamente hay muchas críticas alrededor de qué pasó hace 4 años, por qué la CGT para en tan poco tiempo, y bueno, todos los fantasmas alrededor, ¿no? De lo que sucedió ayer. El gobierno salió a decir hoy a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni, que el paro había tenido muy poca participación, que la adhesión había sido del 0,19%. Obviamente de la CGT dijeron que no, que había habido mucha más gente. Bueno, las postales estaban, ¿no? Se esperaba que iba a haber una movilización. Obviamente cuando marcha la CGT también marchaba parte del PJ, con la vertiente del kirchnerismo, marchó también la ATE y CTA, y marcharon los partidos de izquierda y los diferentes grupos también de izquierda. Ahora, Nico, discúlpame, pero sí. Los números de este gobierno son muy controversiales en algunos puntos. A ver, un día el presidente dice que la inflación entonces a través del 25.5% está en el 3.500 interanual, después manda un tuit que dice que está en el 7.500, que se había equivocado, después empieza su relato de espalda al Congreso y dice que si continuamos de la manera que estábamos iba
íbamos a tener un 15.000% y pone el ejemplo de las bananas y realmente es muy difícil esos puntos. Y en relación a lo de Adorni también, que es la voz del presidente, decir un 0.19% realmente es vergonzoso. A ver, yo no digo que no digan sus porcentajes, pero ya después empieza a tener poca certidumbre y poca viabilidad, porque no podemos negar de que fue una movilización en donde hubo convocatoria. Y no podemos negar de que también fue a nivel federal, es decir, no fue solo en capital. Hubo provincias a lo largo y a lo ancho que no se ocuparon de cubrir algunos medios, en donde hubo mucha cantidad de personas. Por consiguiente, que alguien venga hoy a decir el 0.19%, Nicolás, significa que no escuchaste lo que en cierto modo quiso decir el pueblo. Me da toda esta sensación, porque si no es menospreciarlo. Sí, sí, tal cual. A ver, es difícil marcar en números o en estadísticas cuánta gente fue genuina, ¿no? Que no fue movilizada. Como te decía anteriormente, la Sí, gente estamos de moviliza, acuerdo, estamos de los acuerdo. Lo partidos de que fueron izquierda movilizan. Ahora, autoconvocados ¿cuánta no lo gente fue vas a genuina? decir, pero tampoco podés decir un número. En realidad, ¿sabés lo que uno necesitaría escuchar? Fuimos escuchados, valga el juego de palabras. Es decir, parte de la población que pudo haber sido convocada por uno, convocada por otro, pero nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente que la está pasando mal y lo estamos escuchando. Para eso no se necesita estadística. Ah, bueno, pero eso no. A ver, como te decía al comienzo, ¿no? Acá el gobierno planteó una estrategia que es confrontar con el otro, inclusive con los posibles, con la posición dialoguista. Si no, Claro, fíjate este cruce que hubo en la red, claro. en la red, la ex red del pajarito, ahora Mm, X, mm. lo que era Twitter, entre Caputo y Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Sí. Donde Pichetto lo acusaba de no ir a dar la cara al Congreso, siendo él el ministro de Hacienda, Mm. y donde Caputo amenazaba a los gobernadores que si no sale la Así ley es. Omnibus, iba a atacar las arcas de la provincia. Yo creo que ni el kirchnerismo se atrevió a hacer esto, ¿no? Eso es lo Mm. que se hablaba dentro de los bloques dialoguistas. Y hoy por hoy la situación está compleja, si bien hubo, como señalaba Pachi, hubo dictamen y se va a tratar el martes, se van a tratar artículo por artículo, no es que llega el martes a la sesión y se vota todo. Yo te digo, y te lo digo por experiencia y he estado en esos pasillos, hoy por hoy en la Cámara de Diputados se habla de improvisación, ya no saben con quién hablar, quién es el interlocutor. A la mañana el ministro del Interior, Franco, te dice una Así cosa, es. después viene la gente de Santiago Caputo, que es este gurú que tiene, el gurú de las comunicaciones que tiene el presidente Milei, asesor, y te dicen otra. Entonces es una improvisación constante. Tampoco ayudan algunos agravios que estuve leyendo ahí en las redes sociales de gente que Sí, trabaja para el presidente, sí, tratando de hijo de P. Me sí. parece que eso no suma, me parece que tratamos de tratar, pero bueno, la estrategia del gobierno hoy es la confrontación. Si no sale, la culpa es del otro. Son ellos los que no nos dejan avanzar. Bueno, esa es la idea comunicacional que está partiendo del gobierno, independientemente que ya a partir de febrero se van a empezar a sentir el golpe al bolsillo. Y ahí es donde tenemos que estar atentos de cómo reacciona, porque en definitiva acá la que termina movilizándose, cuando le toca en el bolsillo ya sabemos que es la clase media. Entonces ahí vamos Sí. a tener que estar atentos a ver cómo sigue. Y encima, otro dato no menor Mm. que te comentaba fue, o sea, este paro de ayer lo cubrieron en todo el mundo. Es más, Sí. varias diferentes sindicatos del mundo marcharon Sí, en París, vamos a estuvieron decir el sindicato de París, en Roma, comisiones obreras, estuvo en Madrid también, no, Berlín. marcharon en la embajada en solidaridad en Berlín, en solidaridad con la CGT, y lo cubrió todo el mundo. Por eso Sí. te digo, estamos ante un momento donde el gobierno, la verdad ya me cuesta creer si quiere el gobierno que salga la ley ómnibus o no, sinceramente por esta improvisación que te venía hablando, ¿no? Porque Nico, ya, sí. Pacchi recién dijo algo que tiene que ver con que se había dado dictamen, pero vamos a decir de qué forma se dio dictamen. ¿Qué fue lo que pasó, Nico? No, a ver, la posición dialoguista permitió que se pueda, obviamente el kirchnerismo, lo que es Unión por la Patria, no quiere saber nada, y los partidos de izquierda Sí, pero ¿qué le no van a pasó a votar Jaldo? nada. No, no, bueno, Osvaldo Faldo logró con 3 diputados que le responden, no en el caso de Yedlin, que ya sacó una foto con Sergio Massa. Estos 3 diputados
Y hoy lo escuché hablar al diputado Puntual Fernández, que es de Tucumán, Agustín Fernández, que él Así decía es. que ellos votaron a favor de que haya dictamen por el hecho de cuidar la industria azucarera en Tucumán, ¿no? Pero bueno, ya obviamente tuvo la respuesta de Germán Martínez y del sindicalista Daer, que salieron a decir, ya empezaron a hablar de traición, el que traiciona una vez, traiciona dos veces, y bueno, y después toda la verborragia de que no los vamos a dejar salir, si salen a la calle los vamos a atacar, bueno, todo esto que tampoco Y suma, de que tampoco, y al volvió igual que la las palabras, Banelco también. claro, y al igual que las palabras de ayer de Pablo Moyano, que tampoco me parece lo que dijo el ministro de Hacienda, que lo van a No tirar al suelo, me parece que corresponde. No no corresponde, me corresponde. parece que corre el foco, me parece No que la discusión corresponde. parte por otro lado, pero bueno, como te decía yo, se va a tratar el martes, Se ¿sí? suma Hoy al por hoy está, agravio. Pero ¿sabes qué? A claro, veces uno, te voy a decir algo triste, Nicolás. Uno a veces lo espera de un Pablo Moyano. Pero la presión y el agravio que hay entre lo que sería hoy el oficialismo y el mismo ministro de Economía es terrible. Y responder de la misma manera realmente lo ubica en un lugar horroroso. Y después cuando le respondió al hermano sobre la farándula entre Pablo Moyano y Facundo Moyano, ¿sabés qué genera? Genera que se diluya lo que le pasa al pueblo, que es lo que verdaderamente exactamente. importa. Exactamente. Independientemente que para mí las palabras de Facundo Moyano fueron acertadas, la verdad que hizo una Excelente, muy buena hizo una muy buena excelente, autocrítica, sabiendo de dónde viene excelente. Moyano, ¿no? Yo Que fui viene del clan responsable de Moyano, este desastre, dijo, y que pero se bueno, debió haber hecho hace 2 años atrás. Vamos a decirlo para aquellos que no lo han escuchado. exactamente. Exactamente. Pero bueno, hoy, por ejemplo, el ministro del Interior ya manifestó, Franco, que no se aceptaban más cambios. ¿Sí? Entonces ya salieron a responderle de la oposición dialoguista, Listo. que obviamente le incluye el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, diciendo, hoy por hoy están 25 votos abajo, no se crean que por el apoyo, supongamos que del PRO los 55 voten todo, tampoco llega al oficialismo. Y sí o sí van a tratar artículos puntuales que son el tema de retención, las retenciones a las economías regionales, donde los gobernadores ya dijeron que no quieren más retenciones y el gobierno dice que no va a ceder en ese punto. Después el tema de la movilidad de los jubilados, hay toda una controversia ahí también. Después está el tema de las privatizaciones, que se privatiza y que no. Todos se pusieron de acuerdo que YPF no, pero ¿por qué las otras sí, las otras no? Y puntualmente después tenés el Fondo de Garantía Social, que el gobierno lo quiere usar para pagar deuda, ¿sí? Y obviamente diputados están discutiendo que no. Y por último era las facultades que se le podían dar al presidente, que Sí. también ahí hay un punto, porque hay varios que no quieren que dure más de un año estas facultades que tiene. Imagínate si se está manejando así, imagínate si vos le delegás facultades al Poder Ejecutivo. Por eso te digo, te voy a reiterar, la controversia está, la improvisación por parte del oficialismo es constante, es lo que se habla dentro de los pasillos de la Cámara de Diputados. Sí. Te reitero, el martes van por todo, vamos a ver si sale o no. Yo te lo digo en serio, lo veo muy complicado que salga. Bien. Pachi. Varias cosas me parecieron interesantes. Esto último que mencionás de la improvisación y de... A ver, de alguna forma, desde el proyecto original al dictamen hubo ya varios... Tuvo que ceder bastante el gobierno. Y que este planteo que hace Francos de no se aceptan más cambios es una muestra de debilidad, ¿no? En alguna medida, porque ya Claro, tuvieron que ceder mucho y probablemente van a tener que seguir cediendo para claro. aprobarlo, si es que realmente les interesa aprobarlo. O, porque también, si agrandamos el foco, hay dos cosas que mencionaste, Rico, que me parecen interesantes. Una es la repercusión internacional del paro. Sí, Yo esto lo pondría en un marco todavía más grande, porque, por ejemplo, esta misma semana hubo un montón de marchas, hubo varias marchas en Alemania, por sí, una preocupación muy grande que hay con el aumento de la extrema derecha en sí. Alemania, porque hubo una reunión en la que grupos de extrema derecha con empresarios hablaron de posibles deportaciones masivas de inmigrantes, cosas que generaron mucha alerta y está como muy movilizado el tema. Obviamente, la elección de Donald Trump, posible elección de Donald Trump acá también, y como que el mundo está muy sensibilizado por todas estas causas, o sea que es lógico que haya una cierta, como uno dice, bueno, a ver, hay líneas en contacto y bueno, cada movilización en cada país le está hablando también a su país. Entonces, todas estas cosas se están globalizando de alguna forma en la opinión pública, quiero decir. Y por último, me pareció algo que esto de la confrontación, a ver, hay algo que es muy llamativo en la forma de comunicación que tiene el gobierno, no solamente esto de decir, claramente hay un mensaje de nosotros estamos tratando de hacer todos estos cambios desde el principio y victimizándose un poco de, bueno, no nos dejan,
cómo puede ser, la casta, los beneficios. Esa es como la narrativa. Pero si uno mira también las redes sociales, que es lo que yo tengo más acceso en general, porque bueno, no tengo el contacto diario, hay como una lógica de una especie de planteo disparatado en la comunicación. A ver, el otro día, por ejemplo, el mismo Javier Milei tuiteó un artículo satírico que decía que Estados Unidos iba a suspender las elecciones y que iba a nombrar a el argentino de presidente. Un sitio satírico. Pero el presidente de la nación publica eso y de un montón de fanáticos, así como adoradores en las redes sociales, celebrando eso en una especie de estrategia comunicacional del absurdo, ¿no? Que bueno, también si uno piensa, en febrero va a empezar el impacto económico, dijo Nico. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esta especie de fervor o de apoyo inicial del gobierno empieza a menguar, con todos estos exabruptos, esta especie de... Están como sobreexcitados, digamos, cuando uno mira las redes sociales. Pero más allá de las redes sociales, sí, es la estrategia de comunicación oficial, porque no es que sea el presidente el que inicie la mecha en muchos casos. Entonces, me pregunto en esto, ¿cuánto hay o qué podemos esperar de la estrategia real de gobierno? Porque, o sea, realmente están presentando un proyecto que puede fracasar. O sea, ¿realmente lo quieren aprobar o lo que quieren es tener la excusa de que no pudieron gobernar o que no están pudiendo hacer los cambios culpa de la casta y no sé qué? Que son todo este tipo de mensajes que están sembrando. Le pregunto a Nico esto porque un poco lo sugeriste, pero quería saber qué opinaba. Aparte, ¿crees que el pueblo, Nico, va a creer que es culpa del otro y no responsabilidad de ellos? A ver, viste que todos se apoderan de la palabra pueblo, ¿no? ¿Y quién es realmente el pueblo, no? La pregunta, ¿no? Pues yo represento al pueblo, el otro representa al pueblo, bueno, ¿realmente cuántos representan, no? Bueno, también que sería la casta. Claro, y otra pregunta que me hago, ¿hasta cuándo va a sostener, no? Porque, a ver, supongamos que no sale, porque tenés una posición responsable y dialoguista. O sea, está bien, sabemos que el peronismo no lo va a apoyar en nada. Tenés una parte del que te está diciendo, yo te quiero dar una mano, te quiero ayudar, a vos también ceden algo. O sea, en toda discusión y en toda negociación, uno tiene que ceder para ganar y a veces te va a tocar perder. En eso es donde tiene el problema la oposición, que no encuentra un interlocutor, porque te dicen algo a la mañana, a la tarde te dicen otra cosa. O sea, es un gobierno ciclotímico, ¿me entendés? Entonces, y lo que planteaba también lo de Pachi, ¿hasta cuándo el presidente va a estar todo el tiempo tuiteando? Parece que ahí está horas y horas tuiteando. Acordate que a Alberto Fernández se lo tuvieron que intervenir en Twitter. ¿Te acordás que en un momento le intervinieron las redes sociales por la barbaridad que decía? ¿Hasta cuándo Milei va a seguir tuiteando? Sí. El presidente va a estar a la orden del día. O sea, el otro día Tetaz, muy sarcásticamente, lo trató de vago, porque decía que nunca iba, como el presidente trataba de vago a los diputados, le recordó que su paso en los 2 años en el Congreso nunca había ido, fue muy pocas veces las que fue, ¿no? Y encima había votado varias veces mal o al revés. Entonces, ¿hasta dónde está el punto? Ahora mi pregunta, y como lo que venimos siempre hablando cada vez que salimos al aire, ¿dónde está el plan económico? Porque en la campaña él prometió una cosa que no sabíamos que no se iba a poder realizar, que era la dolarización. Ese plan desapareció, la famosa eliminación del Banco Central, otra cosa, se sigue emitiendo, ¿sí? Está bien, tiene su porqué, porque había que pagar aguinaldo, había que pagar los sueldos, aguinaldo. Pero ¿dónde está verdaderamente el plan económico que nos va a empezar a hacer que Argentina vaya hacia el sendero del crecimiento? Yo hoy no lo veo, no lo encuentro. Ajustar, sí, había que ajustar, en eso estamos todos de acuerdo. Pero vamos a acompañarlo con algo de crecimiento. Bueno, eso no se está viendo hoy. Entonces, la clave acá es, si no sale esto, ¿hacia dónde va el gobierno? Es que el gran problema es ese, no creo que cometa Nico. esa locura de convocar no creo que convoca esa locura de convocar un plebiscito, encima va a ser no vinculante, y supongamos que la gente encima te lo vota en contra. ¿De qué se va a disfrazar el gobierno? Sí, que es lo más bueno, probable. ahí está. Bueno, ahí está la clave. Entonces ya te digo, a partir de febrero, el golpe al bolsillo que ya se está sintiendo en enero se va a empezar a sentir en febrero, ni hablar en marzo, que ya de por sí es un mes inflacionario, que siempre tiende los precios a subir por el comienzo de las clases, el comienzo del año. Entonces, por eso te digo, yo la verdad que veo, como lo vengo diciendo siempre, veo un sendero sombrío porque no veo un plan económico que acompañe a este gobierno. Al ajuste está perfecto, obviamente que el FMI va a aplaudir el ajuste, porque quiere que, obviamente, que poner las cuentas. Ahora, ¿hasta dónde es? O son estos 3 meses y cambiamos de ministro, o sea, porque muchos te van a decir, bueno, Caputo vino a resolver el desastre que dejó, al igual que Sturzenegger. Es más, te comento una anécdota, había una reunión de Sturzenegger con parte del bloque de la oposición, cayó Pichetto y lo echó, con unos agravios barrios, si este tipo no se va, yo no sigo con la reunión, se quiso el desastre, bueno, amablemente le tuvieron que decir a Sturzenegger, que hoy por hoy tampoco tiene cargo dentro del gobierno,
que se retire. Pero por eso te digo, hoy por hoy no se ven en el horizonte algo claro. Te voy a contar algo, mira, Nico, con respecto a Caputo. La información que a mí me llega es que va a ser fusible. Y yo pregunté, ¿y un ministro nuevamente fusible? ¿Para qué? Porque la verdad que se expone a una situación en la cual terminaste en el gobierno de Macri, terminás en el gobierno de Milei, creaste la deuda con el Fondo Monetario Internacional, después no resolviste nada de las LELIX ni nada por el estilo, no destrabaste ninguna bomba. Y le digo, ¿y para qué? Porque yo la verdad que si ocupo un lugar me encantaría tratar de resolver los problemas. Me dijeron, pero Alejandra, ¿sabes qué? El ministro de Economía cobra un 1% de los acuerdos que se realizan. Un 1% por intermediación de los acuerdos que se realizan con el fondo, con la Conchinchina y con quien fuera. ¿A vos te parece que le importa algo a Luis Toto Caputo? Y con eso me respondió todo. Se lleva un 1%. ¿Qué es lo que hace? Caja y después se retira. Y encima, la dirigencia política, y esto, ojo, pasa con todos, no lo dijo por Luis Toto Caputo, lo digo por todos, encima después vuelven. Porque con lo que hicieron antes, se supone, y esto le pasa a uno, le pasa a otro, también de la oposición, ahora lo que fue el año pasado el oficialismo. Vos decís, ¿cómo pueden volver algunos que son los que dejaron en llamas a la Argentina y después tienen la posibilidad de volver? La verdad que hay algo en lo cual también como sociedad estaríamos fallando. La respuesta es, aparentemente es un ministro fusible, eso fue lo que me dijeron, y que se lleva el 1%, y con eso estaría muy feliz Luis Toto Caputo. Así funciona. ¿Qué te parece, Nico? Sí, a ver, te voy a reiterar. Hoy, por ejemplo, se sacaron a las autoridades de la Superintendencia de Salud, no sé si fue, que encima era gente que estaba Schiantore, que era gente de Patricia Bullrich, el cual se dio una nota, una entrevista de Clarín, dijo, está totalmente sorprendido, nadie lo llamaron, le llamó y dijeron, bueno, ya no estás más dentro del equipo, o sea, estaba indignado por la situación que estaba viviendo. O sea, no se entiende algunos pasos de este gobierno. Te voy a reiterar, hoy por hoy este gobierno es el gobierno de la improvisación, falta de experiencia, no hay un interlocutor, entonces es complicadísimo. Y te voy a reiterar, a mí me cuesta creer que quieran sacar la ley ómnibus, sinceramente. No, porque si bien, como señalaba Pachi, tuvieron que ceder en varios puntos, porque primero habían mandado cosas que no estaban en los artículos, y había cosas que lo hicieron por hacer, que no tenían sentido, que iba en contra de la industria nacional, lo hemos hablado aquí, el tema de la pesca, por ejemplo, y tuvieron que ceder, pero bueno, debo reiterar, o sea, está muy complicada la negociación, ellos están con los votos abajo, y bueno, ya sabemos, ¿no? En el Senado, el Unión por la Patria hizo un movimiento para que haya una sesión especial, para ya tratar la ley, el DNU, para voltearlo. Pero discúlpame, dicen que si no sacan la ley ómnibus, esto va a ser muchísimo peor. Sí, bueno, pero ¿hacia dónde va la amenaza? ¿Hacia los gobernadores? ¿Peor de qué? A ver, peor de lo más peor más de devaluación, más ajuste, otra. ¿Y cuánto te pensás que va? El termómetro, lamentablemente el termómetro sigue subiendo. ¿Hasta cuánto va a durar la situación? Porque es lo que estoy diciendo. Si ellos pretenden, y si ellos nada más se fijan en las encuestas, que ya sabemos que las encuestas por lo general, dependiendo de quién las manda a hacer, te van a decir lo que vos querés leer, ¿sí? El famoso diario de Irigoyen. O sea, la gente va a tolerar hasta cierto punto. Son 90 días de gracia como tiene cualquier gobierno en el mundo. Después de los 90 días de gracia, como decía Churchill, como decía Kissinger, Henry Kissinger, ya los problemas de tu gobierno pasan a ser tuyos, ya no heredaste más nada. Yo creo que no van a ser 90, bueno, creo que en marzo ya... Bueno, por eso te digo, yo creo que hasta marzo, abril la paciencia va a estar, pero el bolsillo no va a resistir. No. Y vos sabemos cómo termina esto en Argentina cuando la clase media es la que se harta. Claro. ¿Me entendés? Porque ayer la CGT salió a cuidar sus privilegios, ¿sí? Y que lo ha logrado porque, sí, la cautelar se mantiene y encima ayer fallaron a favor de los 6 artículos que ellos realmente les Exacto. importa. Entonces nada ha cambiado, pero la CGT, bueno, tenía que salir porque tenía que salir a defender. Ellos que te dicen, no, bueno, en los 4 años de Alberto que fueron un desastre, porque ahora sí la mayoría reconocieron que fueron un desastre, pero no tocaron a los trabajadores. Claro, yo te digo, y los jubilados, y perdieron todo, bueno. Pero ellos te van a decir, nosotros, la defensa de los trabajadores, en ningún momento tocó nada a los trabajadores, independientemente de que no hubo creación de empleo, hay cada vez más trabajo en negro.
pero bueno, ellos tenían que salir. Ayer fue, bueno, esta es la fuerza que tenemos nosotros. O sea, hasta dónde nos medimos. Pero cuando ya la persona, la gente de la calle, la gente de calle, la que va a trabajar todos los días, dice, bueno, hasta acá llegamos, ya no me alcanza, necesito respuesta, Ese es ¿cuál es el el plan? punto. ¿Cómo salimos? Ese es Bueno, el ahí punto. es el punto. Entonces, ya te digo, es un gobierno que la estrategia comunicacional, como veníamos diciendo con Pachi, es la confrontación. Hay que ver hasta dónde dura. Bien. Pachi. No, me llama mucho la atención. A ver, primero esto que decís de que no hay una intención real de sacar la ley. O sea, en realidad si uno ataca a vos, digo, bueno, ahí hay una estrategia, ¿no? Claramente hay una forma de procesar la ley que parece difícil de aprobar. Si no sale la ley, es muy fácil echarle la culpa a la oposición. De hecho, ya lo están diciendo. Dicen, bueno, va a venir un ajuste terrible, y si viene un ajuste terrible, va a ser culpa de la oposición. De alguna forma se están poniendo en un lugar de víctima el gobierno, Bueno, como pero de ¿sabes qué, debilidad. Pachi? En relación a esto, a mí me gusta tu templanza. Se nota que estás en Nueva York. Te quiero mucho. ¿Sabes qué, Pachi? En relación a esto también, lo que pasa que los propios dialoguistas son los que se están poniendo en contra. A ver, Pichetto, no podés negar que estaba intentando, en cierto modo, ingresar, apoyar. Ahora se encuentra con otro paredón que tiene que ver con Pichetto, es decir, ni siquiera es la oposición a este gobierno. Dentro de este gobierno se estarían oponiendo muchos dialoguistas pro. Claro, bueno, a veces hay que tomar un poco la distancia necesaria y la templanza para analizar con lucidez ciertas cosas y sobre todo discernir lo que sí está pasando y lo que no está pasando. Y creo que en ese sentido me parece que esta estrategia del gobierno, primero tiene que ver con la forma en la que Milei se posiciona, ¿no? Claro. Frente a la sociedad. Él dice, está ahí la casta, estamos nosotros. Si la casta no lo logra y el ajuste es terrible, le va a echar la culpa a la casta. Eso es lo primero que creo que de lo que estamos conversando da una sensación de que ahí hay una línea clara. Ahora, lo que sí es preocupante es que, fíjense el tono de esta conversación y en general, del paro general y todo, de un gobierno que acaba de asumir. Pues no estamos hablando del gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001. Estamos hablando de un tipo que acaba de asumir. Entonces, creo que el panorama sí es muy negativo si uno lo ve con esa perspectiva, que es, ya están hablando de que el ministro puede renunciar, están hablando de la improvisación, de que no se haga la ley, de que el ajuste va a ser terrible. En ese panorama pinta muy, muy oscuro y muy difícil que realmente pueda gobernar bien, digamos, ¿no? Esto no sé, Nico, ¿cómo lo ves? No, como te decía, yo veo un futuro sombrío. Vamos a ver el martes, va a ser el día clave. Yo creo que la otra que de acá al martes, de acá al martes, obviamente, siguen las reuniones frenéticas, las negociaciones frenéticas y arduas continúan. Quizás el fin de semana, obviamente, van a continuar. Quizás el martes se logra algún consenso. O sea, siempre el disenso te puede llegar al consenso. Bueno, quizás se logra y puntualmente en estos artículos donde la oposición, reitero, dialoguista, está pidiendo, bueno, por favor, ustedes tienen que ceder en esto. O sea, porque encima, en el caso puntual de los jubilados, el gobierno ya, por ejemplo, dejaría atrás diciembre y empezaría a hacer el cálculo a partir de enero y recién en marzo o en abril van a tener el aumento. O sea, es terrible para el bolsillo de los jubilados, ¿no? Que en definitiva son siempre los que terminan perdiendo. Pero imagínate todo lo que viene, ¿no? Atrás. Y encima, bueno, ahora van a mandaron de nuevo para que se trate el impuesto a las ganancias, que ahora, viste, el gobierno le cambia los nombres. Pero bueno, te voy a reiterar, yo creo que el martes es el día clave, puntualmente, y la primera batalla va a ser en diputados. Después después que ir al Senado, vamos a ver el Senado a ver cómo sale, si sí sale o no sale. Pero te voy a reiterar, tenés personas como Monzó, Pichetto, son personas de diálogo. Exacto, O sea, que te es lo quieren que dar le una estaba mano. diciendo a Pachi. Te quieren dar una mano. Por ejemplo, el gobernador Puyaro, de Santa Fe, Maxi Puyaro, dice, no puedo entender todavía cómo se sigan negando al no rotundo de las retenciones. O sea, no me entra en la cabeza, decía. Lo dijo esta semana. Sí. Por eso te digo, yo ya te digo, yo lo veo muy sombrío, pero no tanto con esto de la ley o no, si la quieren sacar o no, que para mí, reitero, no veo muchas ganas porque tenés que ceder un poco, ¿no? Porque en lo que se dieron era normal que hayan seguido, ¿no? Supongo que había cosas que atentaban contra la industria nacional, reitero, pero hay otras cosas puntuales. Lo puntual acá es, ¿cuál es el plan económico? ¿Cómo crecemos? Bueno, eso todavía no lo vemos. Pues no nos creamos que esta ley va a solucionar todos los problemas de Argentina. Pero por Y favor. el ideario liberal de mi ley. O sea, seguimos aumentando impuestos, seguimos emitiendo. Exacto. ¿A dónde está Exacto. el ideario liberal? ¿Dónde está Nico, el liberalismo?
Yo les recomiendo lean a Kachanowski en Twitter, que es la verdad que te lo dice todo. Sí. Que es un verdadero liberal, ¿no? Vamos a decir algo. Ahora viene una pregunta, porque ya tenemos que cerrar, y que te responda Pachi. ¿Qué te gustaría preguntarle a vos, Nico? No, bueno, vamos, hacemos un breve repaso, ¿no? ¿Cómo vio cómo ve lo de Donald Trump? O sea, prácticamente muchos ya hablan que ya ha ganado la nominación, independientemente que la única competidora que quedó, porque Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se bajó. Nikki Haley dijo que va a seguir, por lo menos va a esperar hasta que estén las primarias en Carolina del Sur, que ya fue gobernadora de allí, donde igualmente los números no le dan para nada bien. ¿Qué opina? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la sensación allá en Estados Unidos, ¿no? De este ya round que se viene a reeditar el último duelo electoral, ¿no? Entre Bien. Joe Biden y Donald Trump. Pachi. Sí, bueno, como decís, el martes pasado hubo primarias en New Hampshire, que a diferencia de las de Iowa, las primeras, que es el caucus fue solo republicano y el caucus lo organiza cada partido. Las primarias las organiza el Estado, fueron elecciones de los dos partidos, y en la de, como bien decías, en la republicana ganó Donald Trump, sacó 54%, que es una muy buena performance. Además, había alguna idea de que podía llegar a perder. No se dio, y además recibió, no solamente se bajó Ron DeSantis, sino que lo apoyó explícitamente. O sea que todo pinta que, bueno, parece que va a ser el candidato. De hecho, Donald Trump ya empezó a presionar a los donantes, porque pensemos que acá en Estados Unidos se financia mucho la campaña con donaciones privadas. Entonces empezó a presionar a los donantes. Dice, los que están financiando a Nikki Haley van a tener problemas en un futuro si quieren venir después a apoyarme a mí. Así que ese es un poco el panorama. Da la sensación de que va a ganar. Bueno, la semana que viene hay elecciones en Nevada, que son muy complejas, pero digamos, en definitiva, Nikki Haley no va a competir. Es más complejo que eso, pero digamos que ya lo tiene ganado Donald Trump. Por eso se habla de que las elecciones... Es insignificante la cantidad de delegados, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, sí, son poquitos. Sí, es complejo. Es complejo, sí. Lo que va a pasar es que el 24 de febrero son las primarias en Carolina del Sur, que es donde fue gobernadora Nikki Haley, y efectivamente ella, digamos, si no gana ahí, que igual lo tiene muy difícil, bueno, pero probablemente ya esté casi eliminada. 10 días después es el supermartes, que es cuando se definen, bueno, sí, el famoso supermartes. Los estados votan. Entonces hay que ver si llega el supermartes, pero da la sensación hoy que es prácticamente imposible que Donald Trump pierda. Bien. Sí, encima Biden ya lo dio como terminado, ¿no? Fíjate que ya hubo movimientos en la campaña de Biden, ¿no? Donde Biden está confrontando con él. Biden también tiene una interna. A ver, es una interna muy, muy chiquita. El candidato que va segundo es Dean Phillips, que es un legislador de Minnesota que sacó menos del 20%, que igual es un número. Pero bueno, digamos, ahí nadie está siguiendo mucho las primarias, aunque fueron las primeras. Porque nadie lo ve como un competidor serio. Encima no había papeleta de Biden, la gente ponía a Biden en una papeleta. Pero digamos que en definitiva la elección tiene pinta de que va a repetir la de Trump contra Biden. Bien. La buena noticia para Biden es que las encuestas empiezan a mostrar una mejor sentimiento sobre la economía, algo que hasta ahora no se venía viendo. Así que bueno, hay que ver cómo llega de acá a las elecciones generales. Sí, y déjame agregar que un dato no menor, lo que se votó en New Hampshire fue que fueron a votar muchos, como lo organizaba el Estado, como vos decías, fueron a votar votantes independientes, y ese votante independiente votó por Nikki Haley, lo cual no es un dato no menor, y eso obviamente despertó las alertas en el comando de campaña de Donald Trump. No es un dato no menor, recordemos que en ese estado, en las últimas elecciones presidenciales ganaron los demócratas, independientemente que el gobierno actual del gobierno de los republicanos, el gobernador es Chris Sununu, que es anti-Trump, es el único que apoya a Nikki Haley, porque parte del establishment dentro del Partido Republicano, que hay una cierta división, pero casi todos ya se han alineado a Donald Trump, y le están pidiendo a gritos que se baje Haley. Es el único gobernador que le apoya a Nikki, ¿no? Bien. Sí, la única buena noticia, si quiere, para ella fue que, a pesar de que, pensemos que en las elecciones de Iowa salió tercera, y el segundo era DeSantis, que lo apoyó a Trump.
Trump. Pero bueno, ahora en estas elecciones estuvo mucho más dividido, casi 54-43. Entonces ahí, bueno, digamos, ella mejoró mucho su performance, aunque claramente es un estado diferente, con características distintas, es más favorable a ella, pero digamos que no es que el apoyo de DeSantis le pegó una subida enorme a Donald Trump. Entonces ahí eso muestra que, bueno, ahí como los votantes no necesariamente siguen siempre al líder, entonces hay que ver qué pasa. Pero realmente hoy al menos no se ve, por lo menos no hay el mismo entusiasmo que había antes, y ya hay algunas señales tempranas de que los donantes están empezando a donar menos para la campaña. Bien. Pachi, realmente hemos sabido construir, habemos un conductor, porque el ida y vuelta que tuvieron ustedes fue fantástico. Nicolás Foscaldi, yo te dije, habemos conductor, habemos fogata blanca. Gracias, Nico, cuídate mucho, maestro. Vale. Saludos a toda la audiencia, especialmente. Chao, genio. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estuvimos con Nicolás Foscaldi. Y ahora nos despedimos de él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde allí, desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Pachi Uranga. Chao, Pachi, cuídate mucho, abrazo. Igualmente, gracias, Alejandra. Saludos. Chao. Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y ahora continuamos y hacemos el cierre de este programa. Y el cierre de este programa, placer verdaderamente escuchar ese ida y vuelta, me encantó, entre Francisco Uranga y Nicolás Foscaldi, porque fue un mano a mano con toda la información, y me encanta cuando se crean posibles nuevos conductores, en este caso Nicolás, realmente lo digo con todo mi corazón. Bien, ahora vamos a estar con él, porque si hablamos de Fundación Ecoconciencia, presidente de Fundación Ecoconciencia, ha sido presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Estamos hablando con alguien que tanto placer me da tenerlo, como es Mr. President en Fundación Ecoconciencia. Estamos con Rodolfo Tarrobuelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, contento de estar con ustedes. Bien, Rodo, a ver, quiero adentrarme con vos en un tema que tiene que ver Javier Milei, Davos, y si hablamos de Fundación Ecoconciencia, hablamos de medio ambiente. ¿Qué te pareció? ¿Qué dijo lo que dijo Javier Milei? Mirá, yo tengo con algo interesante para aportar en esto, porque bueno, también yo soy financista, ¿no? O sea, entonces tenemos algo común en nuestra formación, ¿no? Si bien él es economista, lo mío tiene que ver con las finanzas en mi carrera de base, ¿no? Así que ambos también soñábamos cuando estudiábamos con todo lo que es la escuela austríaca, con la libertad de mercados, pero en estas cuestiones es donde vengo hoy a plantear un punto que tiene que ver también con el ambiente, la libertad, y vas a ver que tiene que ver con la psicología también, ¿no? O sea, yo digo, me has escuchado más de una vez decir que yo soy un somos, porque somos un conjunto de bacterias asociadas a la biología nuestra. Si alguna bacteria se te pone medio loca, te mata, ¿no? O sea, pero también soy un somos cuando hablamos de acuérdate, este poeta maravilloso que en su momento dijo, me contradigo y qué, ¿no? Soy una multitud, ¿no? O sea, y en este caso decía, un conjunto de ideas y creencias devenidas en mi persona que me atrapan, me esclavizan, y si alguna se pone loca, me mato, me suicido, porque también me puede pasar. Está, ¿no? Muy bien, sí. Pero también soy una psiquis negadora, que defiende ideas y no realidades. Y acá, cuando el presidente argentino, Javier Milei, en Davos lo dice claramente, ¿no? Él pone también esta situación. Atención, ¿no? ¿Por qué en vez de defender tanto una idea, no te das cuenta si esa idea funciona en la realidad? Y si no funciona, decir, bueno, cambio la idea, ¿no? Pero ¿qué nos pasa?
en vez de cambiar los modelos o las creencias que tenemos, en general culpamos a la realidad. Esto dicho por el presidente en Davos, ¿no? Y pensamos que es la realidad la que falla, y no el modelo con el cual nosotros hablamos, o no la idea con la cual tenemos, que como queremos que sea esa realidad. Y acá viene el tema cuando agregamos el ambiente, ¿no? Dice, lo que pasa con los bienes llamados superabundantes. Me refiero al agua, el aire, la biodiversidad, o sea, aquellos bienes sin los cuales nosotros no podemos funcionar, o sea, no podemos vivir, ¿no? Yo me pregunto, no es una pregunta, estos bienes fueron eternamente para nosotros superabundantes. Nuestra historia fueron siempre superabundantes. En la historia de la humanidad siempre fueron superabundantes. De acuerdo a las leyes de oferta y demanda, entonces, este producto no tendría precio, porque es gratis. Al ser superabundante es gratis, ¿no? O sea, podés usarlo todo lo que quieras. Sí. Cuando no ser escaso, no le das un valor. Ahora, al haber nacido en la superabundancia de agua, de aire, de bosque, de biodiversidad, la pregunta que me viene es, por un lado, ¿estamos seguros que siguen siendo superabundantes? Alguien, yo me imagino que Javier, si me escucha, estaría diciéndome, quédate tranquilo, si fuera escaso, ya alguien le hubiese puesto un precio, un valor, y te lo vendería. Si no, sigue siendo superabundante. Y acá es la pregunta, entonces, pero si a todo esto le agregamos un factor que no está tomado en cuenta, que es el factor psicológico, que sería la negación de la realidad, y ya el modelo se me hace más complejo, ¿no? ¿Qué pasa si somos negadores de la Buena realidad? pregunta. Entonces, entonces es superabundante, pero capaz que estamos negando que hay una realidad que ya no es superabundante, un bien o un servicio determinado, ¿no? O sea, imaginemos que alguien que está enfermo niega la enfermedad, un día se descompone mal, tenía una infección muy grave, le dicen los médicos, dicha infección no le da bola. ¿Por qué? Porque entonces se iba negando lo que le estaba pasando, y entonces no puede continuar con su autopoiesis, diría Humberto Maturana, y obviamente muere. Ahora, Pero la realidad se ¿cómo? termina imponiendo. Por eso, el negador Claro. niega su enfermedad, Hasta un muere. punto. Ahora, del mismo modo nos puede pasar con el ambiente. Para determinar que está enfermo, que un bien que era superabundante ahora es escaso, tenemos que considerar que tenemos la suficiente lucidez mental para determinarlo. ¿Y qué pasa si la sociedad se convirtió en negadora por haber pasado millones de años en superabundancia? O sea, lo natural, millones de años en superabundancia, justo ahora me va a tocar que va a ser escaso. ¿No será que yo también puedo estar negándolo como sociedad de que no es escaso? Entonces, ¿qué nos puede pasar? Si así fuera, la dificultad que se nos presenta es que, al igual que ocurre con una empresa, llevemos a la economía, un negador de la capacidad de pago de una empresa lo que termina es quebrando. Sí. ¿Qué pasa en el caso de la naturaleza? La quiebra de la naturaleza significaría el colapso de la misma. Claro. Y entonces, ¿cómo abarcamos el problema desde el planteo que realizó el presidente en Davos el 17 de enero pasado? O sea, existe una relación que quizás no se está considerando de dependencia entre economía y naturaleza. Tú sabes que yo fui varias veces el año pasado a Panamá, entre ellas al hablar con la gente del canal de Panamá, pues estaban extremadamente preocupados porque había bajado las precipitaciones en el canal. Al haber bajado esas precipitaciones en el lago que les permite funcionar como canal, tuvieron que parar la cantidad de barcos que pasaban de un lado a otro. Ahora, se descubre que la relación de dependencia para esas lluvias necesaria para que funcione el canal era bosques que se estaban talando. Entonces, ¿cuánto produce ese canal? Y unos 3.000 millones de dólares anuales, más del 30% del Producto Bruto del país, entre todo lo que termina produciendo ese canal. Ahora, la pregunta es, ¿y si somos negadores de la realidad, o sea, no negamos lo que se está pasando y no solamente nos ponemos a rezar para que eso cambie, evidentemente puede caerte el Producto Bruto de un país, ¿no? Así O sea, es. y como esto, la Argentina, el mundo, existen casos similares en todos lados. O sea, en el modelo de mercado, la negación de capacidad de pago lleva a la quiebra. En la naturaleza llevaría al colapso y a la muerte de la humanidad y por supuesto de la economía toda, al morir la humanidad. Y aquí estamos entonces en el dilema de cómo la negación puede llevarnos a terminar con la autopoiesis, o sea, con la vida y la economía toda. Entonces,
la pregunta es, ¿tenemos formas, tenemos maneras en que esto pueda cambiar? ¿Debe el Estado intervenir con fondos? ¿Existen mecanismos de mercado para proteger ecosistemas y biodiversidad? ¿Qué necesitamos para habilitar estos mecanismos de mercado para proteger la vida y las próximas generaciones sin intervención del Estado? Bueno, esto creo que son las preguntas, que quizás no sea para poder contestarlo en esta nota, pero sí que son las preguntas que tenemos que hacernos, porque hay un factor de mercado que tiene que ver con la negación, que tiene que ver, así como muchas veces un mercado sube fuertemente por lo que se llama expectativa futura, porque yo creo, porque soy un súper optimista, creo que todo va a subir, entonces compro ahora y entonces todos compran y sube. Bueno, puede haber una negación de la realidad del mercado. Entonces decís, niego de que esté escaso, niego de que sea escaso, niego de que sea escaso. Está bien, en un mercado niego de que tenga deudas, puedo quebrar. Pero lo otro es mucho más grave, porque lo que puede pasar es la quiebra de la naturaleza, el colapso mismo. Bien. Y para eso creo que tenemos que tener otra manera, otro punto de vista, que sería cómo inmunizarnos para una negación colectiva. Te hago una pregunta, Rodo. Uno desde el punto de vista porque te he estado escuchando muy atentamente. Desde el punto de vista de la psicología, dice, levanto las defensas. Y cuando levanto las defensas puede ser, por ejemplo, de la negación. Creo que esta inmunidad que vos decís tiene que ver con bajar las defensas. ¿De qué manera crees que podemos bajar las defensas de la negación? Creo que ese es la primera cuestión, es cómo hago para lo que se dice darse cuenta, ¿no? Claro, para ¿Cómo no hago para poder defenderme. decirme, darse cuenta? ¿Qué tengo como semáforo Exacto. que me pueda marcar, che, está en rojo, está en verde, está en amarillo? Ahí Porque yo va. puedo tener, digo, el tanque está lleno, che, pero mira que dice rojo acá, dice rojo, dice que está vacío, dice que está vacío. Bueno, vamos a mirar el tanque, porque capaz que está mal el que señala que está rojo. Y vamos a mirar el tanque y dice, sí, está vacío, y yo pensé que estaba rojo, pero pensé que estaba en verde, pensé que estaba lleno. Bueno, tengo que tener indicadores. Entonces creo que no tenemos indicadores globales que nos estén permanentemente midiendo estas cosas. Y entonces, como son cuestiones generales, podemos pasar por este grave error que es la negación de la realidad. Y al negar la realidad, no podemos estar viendo este tema, y sobre todo cuando nuestro presidente está queriendo decir, che, esto tiene que ir al mercado, pero el mercado yo tengo que percibir si hay abundancia o si hay o si falta. Y en un mercado de bienes transables, uno puede estar viéndolo con más facilidad, y aparte de última, lo que puede pasar es que quiebre esa compañía. Pero en este caso lo que puede pasar es que quiebre el planeta, o sea, que Clarísimo. quiebre la vida misma. Entonces, tengo que tener indicadores que nos permitan saber más, ¿no? Bien. Y, entonces, y esos indicadores nos van a estar diciendo, che, cómo reaccionamos, cómo hacemos a esto. Y Mm. quédate tranquila de que si estos indicadores nos llegan a todos, ahí sí que nos vamos a estar moviendo, porque nos Bien. estamos moviendo porque vamos a saber que corre riesgo nuestra vida. Gran respuesta. Muchísimas gracias, Rodo. Cuídate mucho. Abrazo inmenso, maestro. Muchas gracias, saludos a todos. Chao, Rodo. Y estuvimos con el presidente de Fundación Ecoconciencia, también ha sido presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL, Argentina Unitar. Estuvimos con Rodolfo Tarrobelia. Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y nos despedimos ya hasta la semana que viene, como siempre y desde siempre, de 15 a 16, haciendo que le digo con esto, con lo que hay, con lo que existe, con Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo. Atención, oyentes de RDN.